Hola, somos estudiantes del séptimo ciclo de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta actividad realizaremos un crackbook como parte de la asignatura Historia de la Medicina, correspondiente al segundo bimestre. El tema que trabajamos fue epidemias en Ecuador, impacto en la población y medidas de control, e incluimos también información sobre figuras históricas relevantes como Eugenio Espejo y Francisco Javier de Santa Cruz y Espejo, dentro del contexto del siglo XX. En nuestro Craftbook también hemos puesto al Ecuador y las epidemias dentro de un contexto histórico. Históricamente, el Ecuador enfrentó brotes con recursos sanitarios limitados, dejando a su población, especialmente la indígena, en una situación de alta vulnerabilidad. Enfermedades importadas, como la llegada de enfermedades europeas, diezmó a las poblaciones indígenas, causando una mortalidad de hasta el 90% en algunas regiones tras la conquista. Ahora, aquí nos hemos centrado en enfermedades como la viruela, el cólera y la gripe española que dejaron una profunda huella demográfica y social en el país, y las experiencias pasadas han fortalecido la capacidad de adaptación y resiliencia de la nación frente a varias crisis sanitarias. Aquí tenemos a la viruela, que la viruela fue una enfermedad endémica desde la colonia con brotes que alcanzaban una mortalidad del 30 al 50%. Uno de los más devastadores fue en Quito en 1785, cobrando miles de vidas. También el cólera azotó con varios brotes durante el siglo XIX, siendo el más severo también en el 1886 en Guayaquil, en el epicentro, lo cual esta ciudad portuaria fue la más afectada, registrando entre 4.000 y 5.000 muertes solo en 1886. Se implementaron lazaretos, desinfección de hogares y entierros controlados para contener la enfermedad. Hubo una fuerte énfasis en la higiene personal y el saneamiento de las aguas. La gripe española llegó a Ecuador en 1918, causando una mortalidad estimada de aproximadamente 50.000 personas, lo que representó entre el 1,5 y el 2% de la población total del país. Las medidas sanitarias incluyeron el cierre de escuelas y teatros, la prohibición de reuniones públicas y campañas de concientización sobre el distanciamiento social y el uso de pañuelos para cubrirse al toser o estornudar. Destacando un personaje histórico tenemos a Eugenio Espejo, lo cual fue un médico, abogado, periodista y escritor ecuatoriano, lo cual fue una figura clave en la Ilustración en América. Luchó contra la insalubridad y la falta de higiene en las ciudades, proponiendo medidas para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades. Para la elaboración del craftbook realizamos un proceso de investigación que se desarrolló durante varias semanas. Primero organizamos al grupo y asignamos los temas a trabajar, asegurándonos de cubrir tanto las epidemias más relevantes que afectaron a Ecuador como figuras históricas clave en el desarrollo de la medicina en el país. Comenzamos por una búsqueda bibliográfica en fuentes confiables, como los libros de historia de la medicina ecuatoriana, artículos académicos disponibles en bases como Cielo y Redalic y documentos proporcionados por la plataforma de la UTPL y otras fuentes digitales académicas. Cada miembro del grupo investigó un tema específico, analizó la información y seleccionó los datos más relevantes. También contrastamos los hechos históricos como la realidad social de la época para entender cómo las epidemias afectaban no solamente a la salud, sino también a la economía, a la educación y a la vida cotidiana de la población. Una vez que teníamos los contenidos, cada integrante elaboró una hoja del craftbook en una semana distinta, incluyendo tanto el resumen de la información investigada como elementos visuales que ayudaron a representar mejor los hechos. Durante el proceso reflexionamos sobre cómo la historia de la medicina está relacionada con la salud pública actual, el papel de la medicina preventiva y la educación sanitaria desde el siglo XIX hasta nuestros días, y también sobre cómo la participación ciudadana, las decisiones políticas y los avances científicos influyeron en la contención de las epidemias más relevantes que afectaron a Ecuador como Elaboración figuras y históricas materiales clave en el utilizados. desarrollo de la medicina en el Para crear país. el craftbook Comenzamos por una utilizamos búsqueda bibliográfica cartulinas en fuentes A3 como confiables, base, como los libros marcadores, de historia de la lápices de medicina colores, ecuatoriana, bolígrafos, artículos académicos rotadores disponibles en y bases plumones como Cielo y metálicos para la Redalic y escritura y documentos diseño, proporcionados por la papel plataforma coarrugado, de la reciclado, UTPL cartulinas de y otras colores y fuentes digitales texturas variadas académicas. para crear Cada elementos miembro del grupo visuales, investigó un tema recortes de específico, imágenes analizó la históricas, información stickers y médicos, seleccionó los cinta datos más decorativa y relevantes. plantillas También para contrastamos enriquecer los la hechos históricos presentación. como la realidad social de Cada la hoja época fue para entender elaborada cómo por las un epidemias integrante afectaban distinto no con su solamente a propio la salud, estilo y sino aporte también a la creativo, economía, a la pero educación y a la manteniendo vida cotidiana de la coherencia en el población. contenido. Esta actividad representa una oportunidad significativa para aprender de manera integral y dinámica,
A través del proceso de creación del Crackbook profundizamos en el estudio de las principales epidemias que marcaron la historia del Ecuador y comprendimos cómo influyeron en el desarrollo de las políticas sanitarias y en la evolución del sistema de salud pública. Reconocimos la importancia de personajes históricos como Eugenio Espejo, cuyo pensamiento adelantado sentó bases fundamentales para la medicina preventiva en el país. Más allá del conocimiento histórico, este trabajo nos permitió desarrollar múltiples competencias, fortalecimos nuestras habilidades de investigación y síntesis, aprendimos a trabajar de forma colaborativa y a distribuir tareas de manera equitativa, valorando los aportes de cada integrante. También fomentamos la creatividad y la expresión visual integrando el arte como herramienta educativa. En resumen, esta experiencia nos ayudó a conectar el pasado con el presente, a valorar los aprendizajes históricos en el contexto actual y a comprender la relación de la medicina en la construcción de una sociedad más saludable y resiliente. En conclusión, el Craftbook representa no solo el resultado de una investigación histórica, sino también un esfuerzo colectivo de aprendizaje visual y reflexivo. A continuación, les compartimos una vista general de nuestro trabajo finalizado.